que pudo cobrar su jubilación de amas de casa. Y eso es innegable, eso es absolutamente innegable. Pero también en el aviso comercial que trata acerca de los aumentos de jubilados se habla incluso de una jubilación anticipada, que eso sí, o sea, no es sí. correcto. Lo que se menciona en ese anuncio es real, que siempre lo mencionamos. Este gobierno ha sido de los que más ha hecho por los jubilados, que venían postergados y, bueno, recordemos que hacían sus rondas en las plazas los días miércoles. Sí. Han hecho mucho. A veces pasa que han sido tan postergados que no es suficiente. Claro, hoy, digamos, quizás con este anuncio del aumento se esperaba la ampliación de la moratoria, porque esa jubilación que mencionan en el anuncio ya no se puede hacer para quienes tienen entre 60 y 64 años. Ahí está, exactamente. Eso es la cuestión, entre comillas, engañosa, que es un aviso publicitario, que se entienda que es así, donde hay cosas finas que uno las tiene que leer con mayor precisión si se informa. ¿Bien? Perdón, Fede, no te escuché. Hola, Alejandra, ¿cómo te va? De Lugano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, adelante con la pregunta, Andrea. Quisiera saber cuándo empieza a regir el aumento que decretó la presidenta. En septiembre, con el haber de septiembre lo vas a cobrar. ¿En septiembre recién? Sí. Sí, bueno. Acordate siempre con la ley nueva, que es la ley de movilidad jubilatoria que también sanciona este gobierno, los aumentos se dan 2 veces al año. Lo anuncia en febrero el aumento para los haberes de marzo y lo anuncia ahora en agosto para los haberes de septiembre. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Así con el programa, que está muy interesante. Bueno. Y bueno, nos informamos más con esto. Me parece muy bien. Te mando un beso muy grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y sigue Liliana de Ituzaingó. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Garis? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? La verdad que muy contenta de estar hablando con vos. Buenísimo. Y el programa es súper buenísimo y nos informás todos los días. Me alegro tanto que nos sigan entonces. Sabes Bueno, que te contale a la doctora que necesita saber. Bueno, buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente. Yo cumplí los 60 en febrero. Hice todos los trámites, pero no hay moratoria. Fui a muchos lugares que ofrecen esas jubilaciones sin aporte, todo eso, y me dice que moratoria, y cómo es que en ANSES me dicen que no. Y me piden 5.000 pesos para depositar ANSES, y ellos 3 meses cuando yo cobro. ¿Usted me puede informar si hay moratoria o no? Sí, la moratoria está vigente. Lo que pasa es que para las mujeres entre 60 y 64 años en realidad está parcialmente vigente. No todos, si vos no tenés aportes, por lo menos no tenés posteriores al 93, lo que pasa es que la moratoria no te va a permitir adquirir todos los años de aporte que vos necesitas, que son 30. Entonces, la consecuencia de eso es que te piden un pago contado para comprar aportes por fuera de la moratoria. Yo tengo 24 años de aporte, me faltan 6. Claro, 24 años los tenés por la moratoria y te faltan 6 que no entran en la moratoria y los tenés que comprar por fuera. Seguramente por eso te están pidiendo esa suma de dinero. Y ANSES, pero ANSES no me pide, ¿eh? ¿Quién? ANSES me dice que no, que espere la moratoria. ANSES. Sí, pasa que en los ANSES dicen que esperen la moratoria, pero la moratoria no sale. La verdad es que, digamos, siendo las elecciones en octubre, y hoy era, a mi de entender, la última oportunidad que había para que ella, con el aumento, sancionara o, digamos, por decreto ampliara la moratoria. Si eso no pasó a hoy, la verdad es que yo lo veo bastante difícil. Era el día, ¿no? A juntar la plata, entonces, por lo que Bueno, falta. muchas gracias, muy amable. Un beso a De vos. nada. Hasta luego. Gracias, Andrea. No, Un de nada. gustazo.